I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Put your loving hand out, darling. Buenas tardes, como todos los lunes, pasadas las 6 de la tarde, esto es Estudio Abierto por Radio Cultura. Hola, buenas tardes. Estamos en Estudio Abierto como todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Cultura. ¿Cómo están, chicos? Tenemos una linda mesa hoy, amplia. En cualquier momento llega Ricky Dolina también para completarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Javier Simón? Buenas tardes, Mona, buenas tardes, Charlie, ¿cómo les va? Saludos a la audiencia. Querido, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy nos vas a contar algo divertido de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Vamos a hablar de un barrio que los turistas suelen visitar, pero la idea es poder contar otro recorrido de un barrio que es pintoresco, que tiene mucha identidad y que creo que les va a interesar. Sí, con lo que me contaste, la experiencia que estuviste haciendo va a ser muy divertida. Bueno, vamos a hablar incluso de cómo llegar a ese lugar de una manera alternativa, que creo que vale la pena. Escúchame, Charlie, ¿y vos qué trajiste hoy? Bueno, vamos a seguir con esto de las investigaciones de métrica que tienen que ver cuando empezamos con el tema del cine, de la asistencia de la gente al cine, después del teatro, y ahora nos toca después del boom de la Feria del Libro. Bueno, ¿qué pasa con la industria del libro? ¿Qué pasa con la industria del libro y qué pasa con la gente si lee, no lee? Un tema importante para todos nosotros, por lo menos. No sé si para el resto del mundo. Y lo tenemos en la mesa nuestro queridísimo George Kim Medina, que hoy trae una agenda cultural que se nos está haciendo complicada de cubrir. Exacto, en Buenos Aires. Porque se nos pasan las fechas y quedan cosas en el tintero. Hoy lunes tenemos festejos, aniversarios y una obra de teatro. Ah, bueno, qué bien. Bueno, vamos, entonces arrancamos el día, chicos. ¿Qué vamos con la placa de Don Simón? Bien. Bueno, como les decía, vamos a hablar de la República de la Boca, un barrio bastante turístico. De hecho, el fin de semana estuve ahí, estaba repleto de turistas. Es un barrio que se suele llegar en micro o se suele llegar en algún auto. Y lo que les quiero contar primero, si ya ponemos la primera placa, es que hay una alternativa muy interesante que es tomar un catamarán, ir desde Puerto Madero y con ese catamarán recorrer desde Puerto Madero la reserva ecológica y la desembocadura del riachuelo. Es un paisaje muy interesante, sobre todo porque se ve el front de los edificios de Catalinas Norte, después se van reconociendo otros edificios, algunos emblemáticos de la ciudad, y finalmente vemos el puente transbordador Nicolás Avellaneda con una estética muy industrial, muy de hierros, y que ese movimiento del barco te permite justamente entrar en una suerte como de película. Y llegás al lugar clásico de la Boca, que es
Caminito, como van a ver en la placa que sigue. Es un barrio, La Boca, que tiene mucha identidad, sobre todo si tomamos su historia, desde fines del siglo XIX, comienzos del XX, con mucha población inmigrante, especialmente italiana, genovesa. De ahí surgen los famosos también conventillos, una zona pantanosa, una zona de tango, una zona arrabalera, y que dio origen a los dos clubes de fútbol más populares de Argentina, como es River Plate y Boca Juniors. Obviamente River luego se trasladó al barrio de Núñez, que en otra... Nos reímos por la señal que está haciendo nuestro operador, que parece que es un boquense de alma, ¿no? Bueno, en otra columna vamos a hablar de Núñez, esta vez vamos a hablar de Boca, y algo que se ve desde Caminito es el estadio, la Bombonera, que en realidad lo vamos a trabajar más en otra columna, porque tiene también otros condimentos en la Bombonera y los alrededores. Hoy vamos a estar más en la zona de Caminito y vamos a hablar de lo que se llama el Triángulo Dorado del Arte, que son 3 museos que están sobre la ribera. Estoy hablando del Museo Benito Quinquela Martín, el clásico, ese que nos llevaban en el colegio, ¿viste? A visitarlo siempre. Exacto, el anterior, por favor, ahí lo van a ver mejor. Este es el tercero, que es la Fundación Proa. Ajá. El anterior, exacto, ahí van a ver, ven que hay una fachada, bueno, ahí está la escultura de Quinquela Martín. Sí. Van a ver también, el plato de tallarines, ¿no? En realidad tagliatelle son esos, sí, que representan mucho la cultura gastronómica italiana. Y en esa escuela toda pintada, ahí esa funciona el museo, o sea que los chicos que van a esa escuela primaria estatal, o sea que depende del gobierno de la ciudad, conviven todos los días con los murales de Benito Quinquela Martín. Precioso. Ese museo es maravilloso. Tuve oportunidad de ir varias veces y realmente es un encanto, porque todavía preserva el lugar donde Quinquela pintaba, sí, y la perspectiva que tenía Quinquela Martín hacia la Boca. Espero no estar spoileándote nada, pero me llamó la atención eso, además de ser un museo eminentemente náutico, de aquellas embarcaciones de época, desfile de 1800 y 1900, una belleza. Exacto, porque están los cuadros, los murales de Quinquela, que recrean escenas del puerto, obreros que están subiendo o bajando mercadería de los barcos, y también está una colección de lo que serían los mascarones de proa, de muchos de esos barcos que obviamente luego de dejar de funcionar, dejaron ahí esos mascarones para la exhibición. Así que hay una colección muy interesante que incluye una colección de artistas argentinos del siglo XX y tiene visitas guiadas y talleres para niños. Una cosa que me gustaría también destacar es que Quinquela Martín es una persona, o fue una persona que muy altruista, muy generosa, que obviamente donó el edificio de donde funciona ahora su museo, y creó lo que se llama la Orden del Tornillo. La Orden del Tornillo es una historia hermosa. Sí, ¿por qué no la contás? Bueno, es un premio que él dejó dicho que solo él podía otorgarlo, a lo que él llamaba la locura luminosa. La locura luminosa era un premio a los locos lindos, hombres y mujeres que tenían talento, generosidad y altruismo. Y ahí encontramos a Tita Merello, por ejemplo, a Luis Sandrini o a René Favaloro. Es algo que realmente vale la pena mirar, porque hay un logo que se repite a lo largo del museo y recuerda ese premio tan querido. Hay una obra teatral que se llama Benito de la Boca en el Teatro de la Ribera, que está al lado de la escuela, que bueno, no está siempre en cartel, pero vale la pena ir a verla cuando la reponen, ¿sí? Por otro lado, y ahora sí vamos con la otra placa,
La Fundación Proa. La Fundación Proa es un centro de arte contemporáneo que no tiene colección propia, distinto al Malva, como habíamos visto la vez pasada, pero que tiene convenios con galerías de arte y con museos generalmente de Estados Unidos, de Europa. Se han hecho muestras importantísimas en Proa, muy importantes, únicas en el país y en Latinoamérica, ¿no? Exacto, tiene un financiamiento continuo del grupo Techin, a través de Tenaris o de Ternium, y obviamente también colaboran otras empresas. Actualmente hay una muestra que se llama Penumbra Dia Art Foundation, que explora conceptos como el espacio, la luz y el tiempo, con artistas, algunos muy conocidos en Argentina, como Andy Warhol y Richard Serra. Richard Serra tiene en el Guggenheim unas estructuras metálicas muy grandes para recorrer, y aquí lo que podemos ver son las muestras, o sea, las maquetas que él hizo para que luego se construyeran esas grandes estructuras. Así que eso es muy simpático. Y otra obra que me gustó mucho es esa que van a ver de color azul, ¿no? Perdón, en la anterior. Sí. Esa obra es de James Turrell. Como ven, parece algo volumétrico, y en realidad es una luz en el techo con una figura geométrica que cuando se proyecta sobre esa esquina da la sensación de que estamos viendo un cubo. Mirá vos, algún tipo de fenómeno de traspantojo sería, ¿no? Una trampa al ojo. Exacto, hay bastantes ilusiones ópticas en esta muestra. Vos podés recorrer esta pieza en particular, y vas a ver que se va moviendo, que pareciera que es un cubo que se está moviendo en el aire, que está flotando. Muy interesante. Va a estar toda esta muestra hasta el 2 de agosto. Son instalaciones perceptuales, denominadas así, y también tienen visitas guiadas que vale la pena, porque obviamente ahí uno puede entender un poco más cuál es la idea conceptual que hay detrás de las obras. Ustedes saben que todo lo que es arte plástico después de mediados del 20 tiene mucho de arte conceptual, y vale la pena aclararlo. Y en la terraza de la Fundación Proa hay un bar con una terraza divina que da justamente al riachuelo. Tiene una vista hermosa y se puede ir a tomar ahí el almorzar, o se puede tomar la merienda con pastelería artesanal, o sea que la parte de degustar, además de los tagliatelles, podemos ahí. Y por último, ahí vamos con la última placa, el Colón Fábrica, que está ahí a una cuadra, todo está a una cuadra. Sí, o sea, todo cerquita, por eso los paseos de los turistas son indicadísimos ahí. Sí, muy, muy recomendable. El Colón es uno de los pocos teatros líricos que fabrica toda su escenografía, el vestuario, etcétera, y aquí tiene los depósitos, entonces todo lo que ha sido escenografía de ópera, de ballet, la van a poder disfrutar. Por ejemplo, hay escenarios con materiales de Turandot, de Aida o del Lago de los Cisnes, y hay lo que se llama el efecto de cerca. Van a ver muchos, estructuras muy voluminosas que están hechas en tergopol o en madera pintado, que de lejos da un efecto, parece mármol, parecen metales preciosos, y después cuando uno se va acercando va viendo que en realidad es este otro material, con lo cual se ve la maestría de los artesanos. Van a ver también vestuario, van a ver distintas estructuras que realmente valen la pena, y también tienen visita guiada que la recomiendo, es muy instagrameable. Sí, hay fotos preciosas de la gente, de muchos turistas que pasean por los talleres de ahí de la fábrica del Colón, y la verdad que son unas fotos espectaculares, porque aparte te da el efecto ese que es lo que vemos a veces en el escenario, en las grandes puestas de ópera y de otras cosas, en los balletes menos. Pero te das cuenta, los artistas que hay trabajando en los talleres del Colón son famosos en el mundo. En el mundo. Vos sabés que me llama mucho la atención el buen tino que tuvieron de poder llevar esta suerte de archivos de volumen del Colón al lugar turístico. Me parece un acierto, y si bien esto está bien en la Boca se fue prestando para otro tipo de museos, de depósito, como
como donde llevaron el galeón, el viejo galeón que encontraron. Claro, también. Sí, Barraca sí. Peña, si no me Sí, equivoco, sí. que está más o menos en las inmediaciones. Pero llevaron el museo al lugar donde están los turistas y me parece una idea conceptualmente Sí, muy sí. interesante. Se trató de hacer un polo ahí con la usina del arte también, que está cerquita. Sí, La sí. usina del arte, el Instituto del Cine también, vamos al Museo, del Cine, vamos a hablar en otra Sí, sí. salida. Pero Sí. bueno, además están las salidas clásicas del turista, que es que ver parejas bailando el tango. Claro, no, todo lo que es etcétera. caminito, ¿no? Eso que es Con lo su más folclore clásico. propio. Exacto. Por eso quería traer esta alternativa, porque a veces los turistas, digamos, no conocen que están estas propuestas tan interesantes. Bueno, para eso estamos nosotros, para comentarlas, y aparte que la gente que por ahí, uno mismo, estando en la ciudad, a veces no se le ocurre hacer el paseíto por la Boca porque hay tanto lindo para recorrer, y saben que nos pasa con las agendas de fin de semana, no llegamos a cubrir todo lo que hay. Es infernal. Es una salida ideal para, digamos, o ir en catamarán o ir en colectivo. Esa estar es una variante divina la que se te ocurrió. Divina. muy, muy interesante, estar 2-3 horas y Ujú. después retornar. La vuelta. Satisfecho. Qué buena propuesta, Javi. Preciosa. Muy interesante. Mona, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer tema musical? ¿Cómo no? Y después King nos dice quién es, qué era y qué era. Les va a gustar, ¿eh? Está muy buena la música de hoy. You had plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here. She's married to Roger Rabbit. Yeah, what a lucky girl. Now if you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering now from door to door. Why don't you do right like some other man do? Get out of here, get me some money too. Get out of here, get me some money too. Why don't you do right like some other man ¿Escuchamos? Bueno, acabamos de ver y escuchar a Jessica Rabbit con Bob Hoskin en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? La canción era Why Don't You Do Right? ¿Por qué no lo haces bien? Con la voz de Amy Irving, la actriz Preciosa, Amy Irving. Preciosa canción, aparte de Jessica Rabbit, todo un personaje, ¿no? Sí. Bueno, seguimos en Estudio Abierto por Radio Cultura. Mona, cinefilia en pantalla. Sí, cinefilia en pantalla, porque les traemos algo muy particular hoy, algo que sé que le va a encantar a un sector grande de nuestra audiencia, sobre todo a los que les gusta mucho el cine, porque nos encontramos con un hallazgo. Es una función de prensa, lo que yo fui a ver, se estrena hoy justamente la gente de prensa,
nos pasó las fechas. El 4 de junio se va a estrenar esta película en La Lugones y a partir del 6 va a estar en el Malva, que es un espacio muy especial y que en este momento venimos rescatando para ver películas, para ver buen cine, siempre. Bueno, vamos a hablar hoy de una película que se llama La noche está marchándose ya. Muy sugerente el título. Yo creo que va a ser un boom para la gente que le gusta el cine, determinado cine, pero para que entendamos un poco vamos a ver primero el tráiler y después me dicen. Bueno, eso que estábamos viendo es La noche está marchándose ya, que es una película de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonsini. Es una ficción y, como habrán visto, es en riguroso blanco y negro, algo que es bastante notable y que no se llega a ver. Uno ve esta película y se encuentra con el mismo actor que ya había trabajado. Alguna gente a lo mejor ubica a esta pareja de realizadores porque ellos fueron los ganadores del Bafisi 2021, se alzaron con el premio internacional con un corto, cosa que es bastante particular, que se llamó Mi última aventura. Ese personaje que vemos ahí es el actor principal, que en realidad son todos de Córdoba. Es un grupo muy pequeño que son de los cineclubistas de Córdoba. Además, los dos directores son gente formada en la Universidad de Córdoba. Saben que hay un foco audiovisual importante en Córdoba desde hace muchos años. Y ellos son realizadores, hicieron su primer corto en el Bafisi, que les fue muy bien, ganaron, y ahora hicieron esta película que ha ganado una cantidad de premios ya, anduvo por festivales y ha sido multipremiada. Lo que les decía, tienen el mismo actor que participó en el corto que hicieron ellos en su momento, que es Octavio Bertone. Octavio Bertone es el proyectorista del Cineclub, que es el lugar donde se filma toda la película, que es un cineclub muy famoso municipal de la ciudad de Córdoba, que es el Cineclub Carlos Gardel. La gente que trabaja en el Cineclub trabaja en la película, tienen actores profesionales, que son unos pocos, y después es toda gente, son cinéfilos, son amigos, son técnicos, otros son actores, algunos técnicos trabajan acá. Es un grupito muy pequeño que cuentan una historia muy interesante, muy comunitaria, que tiene que ver con la crisis que se vive en todo el país, que se vive en muchos ámbitos que tienen que ver con el arte y con el soporte que muchas veces depende de los gobiernos. Entonces, la comedia, esta que está hecha en clave de comedia, gira en torno a lo que pasa con este personaje, que es uno de los dos proyectoristas del cine. Viene el jefe, que es uno de los actores cordobeses, hay un par de actores cordobeses muy conocidos, y les dice que ya el presupuesto no les da, que se va a tener que dar uno solo de proyectorista. Y son dos, y obviamente, miren lo que es la fotografía, es espectacular. Es muy buena, lo vimos en una función de prensa y la mayoría de los colegas decíamos, ¿a vos qué te parece? ¿Te parece más expresionista? Es muy expresionista. Tiene un tipo de fotografía y un tipo de encuadre muy expresionista, pero es una especie de oda de amor al cine, a la cinefilia. Hay una cantidad de películas en la misma película, porque con la excusa de que estamos en un cineclub, ellos hicieron la maravilla de usar películas del 30, del 40, del 50. Vamos a ver películas de Ozu, fragmentos de Ozu, de Hitchcock, de Renoir.
Parece que se inspiraron para hacer este guión viendo los bajos fondos de Renoir. O sea, son un par de realizadores muy cinéfilos, con una gran cultura cinéfila, pero toda la película es una especie de lugar de amor al cine. Este personaje, que es el Pelu, para los que vieron el corto en el Bafisi, es el mismo personaje que es el Pelu también, que con otro rol actúa en Mi Última Aventura, que es el corto que se puede ver en Cinear también. Esta película se estrena, como les decía, en el 4 de junio en la Sala Lugones del Teatro San Martín, y a partir del 6 lo podemos ver en el Malva. Les cuento algunos de los premios que ya han cosechado en su gira de festivales. Ganaron el Gran Premio Especial del Jurado en Corea, en el Festival Internacional de Jeonju, que lleva sus 27 ediciones. Ganaron en Valdivia, en la competencia internacional del FIC Valdivia. Ganaron en Lisboa el premio Ciudad de Lisboa a la mejor película internacional de competición en el DOC Lisboa. Ganaron la Semana Internacional de Cine de Valladolid, el Seminci. El 70 tuvieron el premio Ribera del Duero a la mejor dirección. Ganaron en el Festival de Cine de Chiloé de Chile el premio a Mejor Película, y siguen los premios. Creo que es una gran película, es una película que tiene toda esa melancolía de la cinefilia perdida, y que cuenta la historia de unos treintañeros, sobre todo de este chico que es el Pelu, que va perdiendo posiciones sociales. No les voy a spoilear toda la película, pero así como deja de ser proyectorista, pasa a ser sereno de noche del cine, que es la opción que le da el director, diciéndole, bueno, por lo menos te quedas con algo. Y al pasar a ser sereno de noche del cine, bueno, empiezan a pasarle una serie de catástrofes en su vida, se queda sin lugar donde vivir, tiene que vender su motito con la que anda por toda Córdoba. Y es una película que, al ser sereno de noche, explora la ciudad de noche. Eso me pareció precioso. Lo mismo lo hacen en su primera película, que es Mi Última Aventura. Son paseos por la ciudad de noche, y él se hace ahí amigo de un grupo de personas que viven en la calle, y que son los que nosotros acá llamaríamos trapitos, limpiavidrios. Allá son los naranjitas en Córdoba. Tiene un grupo de amigos y se genera una comunidad en la que todos están bastante mal desde el punto de vista económico, pero tienen ese escape, ese lugar y esa guarida que es ese cineclub de noche donde se dedican a ver películas. Es una película muy interesante, en tono de comedia. Hay toda una parte de sexo también, muy cómica, porque él tiene una amiga que trabaja para OnlyFans y le pide el espacio del cine para ir a filmar cortos. Entonces es muy interesante, pasa por un montón de lugares. La banda de sonido es una locura. Han creado instantes muy tiernos y muy interesantes. Y además ellos, esto de La Noche Está Marchándose Ya, son un dueto de realizadores que tienen muy en cuenta el tema del cuarteto cordobés, con canciones del cuarteto en determinado momento las cantan ahí en el grupo. Y bueno, no sé si vieron mis promociones en redes, puse justamente música de cuarteto, que nunca uso porque tiene mucho que ver con el estilo cordobés. Una muy buena película, muy recomendada. Esperamos que la vaya a ver todo el mundo. Buenísimo, ya estamos pisando las 18:30 y vamos a dejar para abrir el segundo bloque a nuestro corresponsal en Madrid. Nos vamos a un corte y volvemos con Antonio Aguilera desde Madrid. Ah, sí, tenemos una crónica preciosa. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. El violinista más destacado de su generación vuelve al Teatro Colón. Maxim Vengerov con Polina Osetinskaya en piano, inaugurando un nuevo ciclo Aura luego del éxito de su primera temporada. Única función, 18 de mayo, 20 horas. Entradas a la venta en el Teatro Colón. Entradas a la venta en el Teatro Colón. Sin cultura no hay país.
porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Entre la calle de Alcalá y la Plaza de España se encuentra la emblemática Gran Vía madrileña. Aunque comenzada en 1910, a fines del siglo XIX con su solo proyecto, inspiró al maestro Checa una divertida zarzuela. Pero también apariciones estelares en obras de culto del cine español. Construida para convertir Madrid en una metrópolis moderna, en los años 50 y 60, era la avenida de los cines y los grandes estrenos. Aún en activo dos grandes supervivientes, Cines Callao y el Palacio de la Prensa. Hoy los pocos teatros que han sobrevivido a los negocios turísticos se han especializado en musicales. Así, el Teatro Rialto ofrece por tercera temporada consecutiva El Libro del Mormón, el musical. También hasta el 31 de mayo en el Teatro Gran Vía, Sara Varas ofrece su homenaje a Paco de Lucía. En el Lope de Vega sigue triunfando El Rey León, que no descansará ni en verano, al menos hasta el 27 de septiembre, después de 15 años, convertido en un clásico de la Gran Vía. Acercándonos a Plaza de España, el Ocaso Coliseum ofrece La Cenicienta, el musical. Podemos verlo hasta el 28 de junio. Siguiendo la moda del stand-up, el Teatro Sofía nos ofrece monólogos de comedia. Desde aquí se vislumbra el final de la avenida. Y terminamos en Plaza de España nuestro recorrido por Gran Vía. Un saludo desde Madrid, Antonio Aguilera Vita para Estudio Abierto. Bueno, qué belleza la columna de Antonio. Antonio, te mandamos un beso desde Buenos Aires. Pronto nos veremos por allá por Madrid, seguramente. Y bueno, como vieron ahí, Gran Vía. Dan ganas de andar paseando ahora que empieza el calorcito en Europa, ¿no? Bueno, ahora tenemos, Ricky se ha sumado ya a nuestra mesa porque ahora tenemos el segundo bloque. Contanos, Ricky, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy les voy a hablar de cuando la televisión era una fábrica de historias y cómo funcionaba todo ese ejército, toda esa fábrica que era la televisión de aquella época antes que aparecieran las plataformas, ¿no? La época de la ficción, tanto que extrañan los compañeros actores, ¿no? Que no hay ficción y están en los teatros ahora. Bueno, esperamos entonces tu columna. Carlos, ¿qué tal si hablamos de este tema que vos planteaste? Mira, después de la Feria del Libro y la explosión de convocatoria que significa la Feria del Libro, nos preguntamos por qué se lee menos y por qué se consume menos libros, por qué se venden menos libros. Y el tema es bastante complejo, aunque en algunos aspectos puede ser hasta obvio. Leer es un hábito que implica tiempo y dedicación, eso está claro. Y en ocasiones las actividades diarias nos impiden desarrollarlo. El primer paso para acercarse a la lectura es formularse la pregunta ¿para qué se lee? Y bueno, eso está bien claro. Se lee para aprender, para comunicarnos, para informarnos y también para entretenernos. Cada una de estas piezas es clave en la comprensión del por qué leemos. Siempre que leemos, de alguna manera nos estamos entreteniendo. Cuando uno estudia, también esa incorporación es de alguna manera un entretenimiento, aunque lo principal sea justamente el conocimiento. Siempre es muy importante, pero si leer abre la puerta a todo el conocimiento, entonces, ¿por qué las personas no leen o por qué cada vez se lee menos? Y ese es un interrogante que tiene mucho que ver con estos tiempos, ¿no? La disminución en el hábito de la lectura, que es algo que se generalizó no solo en nuestro país, en el mundo. Es global, ¿no? El problema es global. En Inglaterra, en México, en España, esto se está dando y lamentablemente con un peso muy, muy fuerte. Hay muchas razones, ¿no? Pero una de las principales es la sobrecarga de estímulos digitales. Eso por un lado, que continuamente, que a través de todo lo que tenemos en casa o lo que habitualmente nuestro teléfono, nuestras tablets, nuestras compu, tenemos un bombardeo de oferta para el entretenimiento digital. Eso genera una competencia por el ocio y esa practicidad de la inmediatez de tenerlo en el teléfono nos va quitando el tiempo que antes se dedicaba a la lectura. Se vive en una cultura de la inmediatez. Vivimos en una sociedad que premia la rapidez. Leer un libro exige invertir una cantidad significativa de tiempo y que, bueno, con nuestras nuevas costumbres tecnológicas le fuimos quitando ese espacio a la lectura.
también hay otros puntos que son muy determinantes y que se fueron forjando en los últimos años, y te diría en los últimos 20 años, que son las malas experiencias educativas. En vastos sectores de la población se dejó de hacer hincapié fuertemente en la lectura, sobre todo en los alumnos de la primaria. O sea, ya no hay tanto estímulo hacia la lectura, ni en primaria ni en secundaria. Se fue perdiendo eso, y ahí aparece nuestro primer talón de Aquiles con respecto a por qué se llegan adultos y se va perdiendo el hábito de la lectura. La psicóloga y educadora Victoria Sorraquín hace mucho hincapié en el tema, en volver desde primer grado, desde que los nenes empiezan a comprender el habla, las palabras, incorporarlo hasta el último año de la secundaria, como era antes, ni más ni menos que eso, insistiendo en la lectura de libros para adquirir la costumbre y volver a eso, que no solo es el entretenimiento, también es el conocimiento, que significa leer un libro por entretenimiento. Bueno, siempre decimos que son esas cuestiones del consumo constante de contenidos breves, de la inmediatez de nuestros tiempos, lo que nos van alejando del tiempo, y esto de alguna manera también no solo genera la no aparición de nuevos lectores, sino una crisis que se está manifestando en la industria del libro. Podemos ver el cuadro número 1, que nos muestra los últimos 10 años en la producción de ejemplares. Y podemos observar cómo los distintos ciclos que acompañaron la economía fue disminuyendo. Hay picos como en el año 2020 que superan los 70 millones de libros impresos, y después fue cayendo hasta la actualidad. Hay que destacar algo que puede no sonar muy agradable, pero el fuerte de la producción de libros, el consumidor número 1 era el Estado, que compraba el 35% de esa producción gráfica. No es natural que los mercados se manejen así, pero bueno, esto se daba así. Hoy desapareció del mercado de la compra de libros el Estado, y podemos ver cómo cae a algo más de 35, 36 millones de ejemplares impresos. Lo que sí es significativo es que pese a esta gran merma, subió la cantidad de títulos. O sea, hay más títulos con menos impresiones. Vamos al siguiente cuadro, y ahí podemos ver que las tendencias de cómo se consume el libro sigue siendo más o menos las clásicas. En la parte inferior y en color verde podemos ver que el audiolibro todavía no se impuso. No, y sigue siendo es raro ver gente con el audiolibro. Sigue siendo algo muy incipiente. El libro electrónico, que prometía tanto, quedó ahí, quedó con unos índices realmente muy bajos. Y en negro podemos ver el libro físico, que sigue siendo el principal consumo de literatura. En resumen, se consumen menos libros, porque además hacer libros es caro, es oneroso. Sí, ya es muy caro. La impresión es cara, los tiempos fueron cambiando, y bueno, termina siendo muy oneroso poder hacer un libro. Ni hablar de las hojas ilustradas, tapas y todos esos condimentos que tenían determinadas ediciones. Otro inconveniente u otro aspecto que suma a la dificultad de agregar nuevos lectores al consumo de lectura es que ya no hay más diarios prácticamente, no hay más revistas. No hay diarios, no hay revistas. No hay canillitas. No está más el diariero en el tren, no existe más. Y los kioscos de diarios ahora venden souvenir para turistas. Exactamente. Sí. Entonces, todo eso de alguna manera conspiró contra ese hábito que a lo mejor nuestras generaciones sí lo teníamos. Nosotros siempre teníamos una revista para leer de lo que fuese, de entretenimiento, de educación, el bicicleta, el anteojito, el gráfico, el gráfico, claro, y toda la cantidad de revistas que hoy ya desaparecieron. Toda esta tendencia negativa tuvo algunos espasmos opuestos que de alguna manera revitalizaron la industria. Esto lo hablábamos en la preproducción, Mona, de esos fenómenos literarios
aparejados al cine, ¿no? Como lo fueron en su momento Harry Potter. Sí, eso fueron explosiones globales de venta. Explosiones globales de venta que incluso llegaron a la Argentina siendo fans muy marcados de estos libros, que se juntaban a las librerías a esperar que llegue y que salgan las ediciones locales de ambas producciones. El libro tiene un desafío muy grande. La semana pasada hablábamos del productor de teatro Rottenberg con una teoría que él decía que vislumbraba un futuro medio oscuro porque ya no hay figuras de la televisión que acerque público. Bueno, la industria del libro tiene que reinventarse, tiene que buscar la alternativa para volver a convocar nuevos lectores. Creo que el puntapié está en las escuelas primarias, en Buenos Aires se está haciendo, según lo pude constatar con Javier Simón, que es el especialista en el tema. Si nos da el tiempo a la charla, vamos a poder hablarlo entre todos, que es un tema muy interesante. Y es necesario de que la gente, de que volvamos a leer como siempre. Bueno, súper interesante, y en realidad es una discusión que se abre, ¿no? Esto, de ahora en más, es una discusión que se abre. No sé si quieren que pasemos directo, si Leo nos permite, pasamos a la columna de Ricky, ¿les parece? Y después hacemos el corte con música. Mejor, así seguimos, embalados. Muy bien, Ricky, contanos. Bueno, hoy les traigo algo que uno añora, ¿no? De cuando la televisión era una fábrica, realmente una fábrica propiamente de ficción, porque se fabricaban historias todo el tiempo, ¿no? Era todo una fábrica que funcionaba a las 24 horas, aunque a lo mejor los canales transmitían un horario más reducido, pero las 24 horas estaba funcionando. Hoy en día casi no hay ficción en la televisión, quedaron más que nada programas de entretenimiento, noticieros, talking show, chusmerío, pero no ficción prácticamente inexistente. Antes había novelas, tiras semanales, especiales. Hoy solamente reality, noticieros y latas extranjeras nomás. Y antes el canal era un ecosistema. Por ejemplo, yo trabajaba en el 13 y en el estudio A, o sea, ya había cada estudio ya estaba determinado. El estudio A era el noticiero, entonces tenía toda la escenografía del noticiero en el estudio A. Estaba todo ahí, salía el noticiero al mediodía, el de la tarde, el de la noche. Mientras en el B se eran todas las tiras diarias, programas que salían todos los días y se grababa todos los días ahí. Claro. En el C ya eran más especiales o tiras semanales, un poco más producidas. Y después en el D eran otros programas que se hacían. Y después había un estudio muy chiquitito que era el de flashes de noticias. Y era toda una pequeña ciudad dentro del mismo edificio. Había de todo. Talleres de carpintería, de pintura. Claro, la utilería, ¿no? La utilería claro. que se fabricaba todo ahí, así como en los teatros, como el Teatro Colón, el Teatro San Martín. Y así, en la parte de arriba del 13 era impresionante la cantidad de trabajo que se hacía ahí las 24 horas, ¿no? Y bueno, y entonces en los pasillos uno se cruzaba con los actores que venían ya caracterizados, a lo mejor cómicos, o Sofovich, o algún drama, o alguien de época, pero era todo un micromundo, claro. Sí, era toda una ciudad, un movimiento constante, ¿no? Y bueno, y la grabación se grababa, por ejemplo, una tira se arrancaba a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces se organizaba todo por secuencias. Entonces primero se grababan todas las secuencias del living, después la de la cocina, después la del dormitorio o del patio. Entonces ya estaba todo armado, se grababa por escenario. Entonces se corrió la cámara, y ahí todo tenía un ritmo industrial. Había que sacar capítulos por día, ¿no? Eran 3 cámaras simultáneas y el director lo iba ponchando en caliente, iba editando en caliente. O sea era en el momento, no era que después no había tiempo para ir a edición. No, más que nada la edición era una pegatina o ajustes de toda una secuencia. Entonces se grababa la secuencia del living y después la secuencia de la cocina. Entonces, si después tenían que unirse, se unían a la noche en edición. Entonces hasta las 10 de la noche se grababa todas las secuencias, claro, todas las tomas, por escenografía. Y el director iba ponchando
se hacía, por ejemplo, pasaban la letra primero, después se hacía un ensayo con cámara, después se grababa, si sale mal había una repetición, pero generalmente no más que eso. No más que eso, salía con fritas. Por eso los actores decían que cuando hacían tiras vivían en el canal todo el día y después se iban corriendo al teatro y estaban súper ocupados, ¿no? Sí, se armaban las agendas de acuerdo a los actores, el que podía a la mañana, el que podía a la tarde. Entonces había toda una infraestructura de las citaciones, saber a quién citaban a la mañana, al mediodía, a la tarde. Era un tema complicado eso, ¿no? Y bueno, era todo un ejército técnico. Además un despliegue técnico, ¿no? Importante. Claro, de camarógrafos, de iluminación, de sonido, maquillaje, vestuario, escenografía, los talleres, y bueno, cuando la televisión estaba bien hecha parecía fácil, ¿no? Y después a la noche toda la edición. Y lo que tiene es que la inmediatez, o sea, ¿cómo te puedo explicar? ¿Eso hasta qué año vos crees que funcionó? Y hasta el 90, 91, ya cuando Canal 13 deja de ser estatal y lo compra Artear, o sea, Clarín, sí. Entonces empieza a tercerizar. Entonces empieza a tercerizar las producciones. Y se filman en otros lados con productoras, ¿no? Claro, en ese caso fue con Polka que empezó. Exacto, fue el auge de Polka, ¿no? Claro. Pero ya no era en el canal. No. Por eso en el canal redujeron en los 90, redujeron 1.000 personas. Ajá. Y la primera gran reducción que vos recordás. Sí. O sea, se redujo muchísima gente. Y bueno, ya de todo esto se mandaba a hacer afuera. Entonces me empezó Suar a hacerlo con Polka y bueno, ya se generaba y se producía todo afuera. Uh-huh. Y bueno, así que después a la noche, bueno, cuando editábamos, o sea, a lo que iba era como que antes la televisión tenía una cosa de, o sea, que era algo que la gente miraba artesanal y además que no era que vos estabas mirando la televisión en el tiempo. La gente lo miraba mientras comía. No, estaba prendida todo el tiempo en la casa, que era supongo que se habrá sido todas nuestras infancias, habrán sido iguales, la gente, la tele prendida y nosotros haciendo las cosas y eso sí, sentarse para el horario premium de la noche en la cena a mirar por ahí la ficción que estaba de moda. Claro, ¿no? Y acá me hace acordar una anécdota con Hugo Moser, yo estaba editando con Hugo Moser, Matrimonios algo más una vez. Matrimonios algo más. Y yo estaba obsesionado con una continuidad. Justo tenían que meter un corte y la mano, porque a veces si la pifiaban en una escena, después la recortaban y se volvía a repetir y tomar y yo estaba obsesionado y perdiendo tiempo buscando que la continuidad, que la mano que agarre, ya en un momento... No, eso era muy cinematográfico lo que estabas buscando vos, no era para la tele. Claro, y en un momento Hugo se calienta y me dice, bueno, basta, no seas tan obsesivo, porque después, mientras vos te mataste haciendo toda esa edición, después, en el momento que está al aire, dice, vieja, alcanzame la mayonesa. Y el tipo no miró y nadie se dio cuenta de eso. No, es la continuidad de cine, ¿no? Que tenés un montón de expertos calculando. Buenísimo. Claro. El minuto a minuto, impresionante. Otra falla de continuidad, por ejemplo, me acuerdo, había una que venía un actor caminando con un pantalón blanco por la calle y entraba a la casa. Y en el momento que entra a la casa, entra un pantalón negro. ¿Viste? Claro. Bueno, viste que después hubo una serie de programas que se dedicaban a recopilar esos fallidos. Pero en esa época no estaba ni Bendita TV, ni había blooper, no había YouTube, no estaban las redes, entonces eso no se notaba. Después, incluso en una tira, que creo que era Jorge Barreiro, Mamá por Hora, si mal no me acuerdo. Eso sí que ni soñando me acuerdo. Jorge Barreiro, no sé qué año hacía tira. 83, 84, ponele. Sonó muy blanco y negro. 83, 84. Mira, pensé que en esa época no hacía tiras todavía, Jorge. Sí, o sea, no había hecho ya no hacía. Mira vos. Sí. Y habrá hecho tiras hasta el 90 y algo más o menos. Mira vos, pensé que era antes. No. Y entonces, en una... que no sé por qué razón lo sacan de la tira y lo cambian por otro actor. No me acuerdo por qué momento era, pero sí que era Jorge Barreiro. Y entonces, ¿cómo lo solucionaron? Entonces,
está en una habitación Jorge Barreiro, sale, y cuando entra a la otra habitación... ¿Es el otro? Es el otro. No te puedo creer. Una cosa... O sea que... La magia de la televisión. La magia de la televisión llamado. se transformó al cruzar la puerta. Buenísimo, buenísimo, hermoso. Muy buena tu columna, como siempre. Sí, genial. Esos tiempos que ya no claro, volverán. No, y ahora y después, bueno, ya está, te digo, estábamos compaginando hasta las 6 de la mañana. Me imagino. Y ahora, bueno, después cambiaron todo por latas, brasileras, colombianas, mexicanas, turcas. La evolución del tiempo. Más de Estambul que de Avellaneda. Exacto. Y bueno, y de paso ahora actualmente, bueno, fue copado por las plataformas, Netflix. Sí. Me tocó hace poco trabajar en una... Ay, no, esa la tenés que contar en un especial, Ricky. Bueno, no la quemes ahora porque me la contó a mí. Le tiro una de ellas. No, sí, me la contó a mí, la tiene que contar, que estuve grabando para Netflix y realmente desopilante. Lo tiene que contar en una columna especial. Estamos muy estamos de tiempo, como siempre, justito de tiempo, sí. Vamos a un tema musical. Vamos al tema musical y después segundos. hacemos el cierre con la agenda. Cantado por Olivia Newton-John. Película Electric Light Orchestra. Electric Light Orchestra de fondo, bueno. Y una película que yo vi en el cine cuando era muy chico. Me fascinó. No tanto. El fin de semana largo, tenemos un fin de semana con feriado. El sábado. ¿Nos contás qué hacemos de agenda? Exactamente, el sábado 23. Nada menos que la Defesio, como lo bautizaron en la inauguración, que costó 200.000 pesos entonces, cumple 90 años. 90 años del obelisco. El sábado 23 de mayo de 1936 se inauguró para conmemorar los 400 años de la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires. Ahí, en plena Plaza de la República, Corrientes, y el 9 de julio va a haber conciertos, proyecciones en 3D, seguramente DJ, bueno, ese carril que se corta hasta Callao, lleno de gente seguramente, y subir cuesta 18.000 pesos. Ah, eso es lo que varias personas me preguntaron. Dentro, sale eso. Yo pensé que era gratis, pero no. No. De 4 años de 4 a 11 sale la mitad, 9.000, y para extranjeros 36.000 pesos. Como pasa en todo el mundo. Exactamente. Los residentes tienen un precio, claro. Este es el mes de mayo, tanto en Estados Unidos como incluso en la ciudad de Buenos Aires. Es el mes de Marilyn Monroe. Sí. Marilyn Monroe nació el 1 de junio de 1926, o sea que es un motivo para celebrar porque cumple 100 años redondos. La querida Marilyn, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el Museo de las Artes y Ciencias Cinematográficas le dedica un ciclo completísimo, más la memorabilia con vestidos, objetos y todo lo demás. Nuestra sala Leopoldo Lugones continúa hasta el miércoles 27 con una proyección de largometrajes en fílmico. Precioso, sí, buenas copias. Así que, por ejemplo, mañana mismo usted puede ir a ver Niágara o Torrente Pasional, The Misfits, Los Inadaptados, una de las mejores películas de John Huston. Vamos al fin de semana. El viernes 22 no tiene función en la Lugones, como los lunes que el teatro está cerrado, o sea que el feriado tampoco hay función, pero tiene sábado 23 una Eva y dos Adanes. Ay, preciosa, ¿sí? Comedia, por el domingo favor. 24 la adorable Pecadora, película muy rara de George Cukor. Let's Make Love se llama en inglés. Y la última película, el miércoles 27, pueden ver la repetición de Los Caballeros las prefieren rubias y una Eva y dos Adanes. Mona quería recomendarles una función en Andamio 90. Ah, sí, precioso. Quieren ver Ionesco en Andamio 90, una obra muy bien hecha. De el rinoceronte, no el rinoceronte, sino Rinoceronte, de Eugene Ionesco. Sí, ahí tenemos las fotitos. 660, los sábados a las 18 horas, con la adaptación y dirección de Rubén Pires, no sé Rubén si lo dije Pires, bien. sí, Rubén Pires, y un gran elenco. Un gran elenco, sí, las entradas por Alternativa Tickets. Sí, muy recomendado ese Ionesco, muy recomendado. Bueno, no nos quedamos ahí con la agenda, bueno, podemos hacer mucho más y no nos quedó tiempo para nada. Sí, todavía tenemos algún minutito. Para cerrar el programa y vos le querés hacer una pregunta a Javi, ¿no? Sí, que tiene que ver con el mundo de la educación y a propósito de lo que estábamos hablando recién y que era lo que estaba haciendo la ciudad en materia de educación, sobre todo para que los alumnos en las etapas primarias
vuelvan a la lectura? Mira, el gobierno de la ciudad, a través de su Ministerio de Educación, cambió el diseño curricular del nivel primario y cambió la metodología de alfabetización por una que los estudios han dado que es más efectiva, que es la conciencia fonológica. Pero creo que si tuviera, además de mejorar la alfabetización, o sea, para que terminen de alfabetizarse en primer grado, no en tercero, como sucede en otras provincias, creo que el secreto también está en que los docentes hagan que los estudiantes lean, porque es muy frecuente que el docente, al ver las dificultades de los chicos para leer, decida leer él en lugar Claro, era una de las metodologías que se usaba antes, pero también te hacían leer, no había vuelta en eso, ¿no? Exacto, y obviamente que hoy estamos compitiendo con las pantallas, y la lectura lo que tiene es que supone un nivel de concentración que incluso la neurociencia muestra los beneficios que tiene esa lectura silenciosa, porque permite justamente poder hacer más conexiones y también entrar en un estado más relajado, que justamente las pantallas y la luz azul no generan, ¿no? Así que sí, ojalá que volvamos a esas prácticas. Ojalá sí, yo creo que es un tema que lo tenemos que seguir en cualquier momento porque me parece fundamental. Interesante, realmente algo que también es preocupante porque ya tiene consecuencias bastante graves. Sí. Bueno, ahora sí, nos quedamos ahí. Le pedimos a Ricky que nos guarde esa columna, por favor, que les puedo asegurar que va a ser muy buena. Y Bueno, el agradecimiento de siempre a Leo Justi, que a Leo, sí, nos ayuda gran todos. operador. Nos olvidamos que hoy teníamos un programa dedicado a Marinés Martínez Ferretti. Ella sabe por qué. Falta una materia y perteneces al claustro de graduados. Te mandamos un beso desde acá. Será hasta el lunes que viene con estudio abierto. Nos vemos.